Hace 8 días estábamos hablando, terminamos tarde la charla hablando que el Señor al que ama disciplina, y que la disciplina no necesariamente siempre es buena, no necesariamente es agradable, y que cuando nosotros insistimos en continuar con un pecado o haciéndonos los de la vista gorda para esa kriptonita que nos está afectando, el Señor nos llama la atención y continuamos y nos sigue llamando la atención. De golpe el Señor en su infinito amor nos envía a algunos amigos a llamarnos la atención. De golpe llama a los pastores, pero si seguimos, el Señor nos disciplina, y la disciplina a veces es fuerte. En ese primer lugar, a veces la primera persona que el Señor utiliza es a mi esposa. Por eso digo que a veces me regaña, pero yo sé que viene el Señor, ¿cierto? Entonces, vamos a abrir nuestra Biblia en Hebreos 12. Versículos 10 y 11. Dice, Hebreos 12, versículo 10 y 11. ¿Estamos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Miren, ¿quién quiere un fruto apacible de justicia? Solo María Inés. ¿Quién quiere un fruto apacible de justicia? Nosotros, los que queremos un fruto apacible de justicia, seguramente vamos a ser disciplinados. Lo fuimos, posiblemente lo somos y posiblemente lo seguiremos siendo. Porque el Señor nos ama y el Señor nos disciplina. Y el Señor quiere que nosotros lleguemos a la estatura del varón perfecto. ¿Amén? Amén. Hoy vamos a continuar con la serie Kriptonita. Llevamos 10 de 12. 10 de 12, o sea, ya casi. Voy a llegar después de terminar la 12 y por fin voy a escuchar los amenes, gloria a Dios. Pero saben que, miren, después de terminar la 12ª, si nosotros podemos poner en práctica lo que el Señor nos ha venido enseñando, vamos a tener una iglesia sin mancha y sin arruga. Vamos a poder caminar en la promesa que el Señor nos dio para este año, que es una vida nueva en santidad. Y vamos a poder disfrutar del gozo que Él quiere para que nosotros caminemos en las obras que Él ya preparó de antemano para que caminásemos en ellas. ¿Quién se acuerda de Caín y Abel? Génesis. En Génesis 4 dice que el Señor le estaba hablando a Caín. Todos recordamos la historia que ambos dieron una ofrenda al Señor. Ambos dieron una ofrenda y el Señor le agradó la ofrenda de Abel, pero la ofrenda de Caín no le agradó mucho. Y Caín empezó a sentir unos celos muy grandes y empezó a nacer en él un sentimiento negativo y odio hacia su hermano, tan grande que llegó al punto de matarlo, de asesinarlo. ¿Cuántos de acá tienen hermanos? Yo creo que ninguno de ustedes ha tenido el deseo de asesinar a su hermano, tal vez de pegarle un coscorrón, sí.
Pero, ¿cómo sería el problema de Caín, que llegó hasta el punto de desear matar a su hermano y lo mató? Pero como cualquier otro pecado, eso no sucedió en un instante o de un instante para otro. Hubo un proceso. Y durante ese proceso, el Señor alcanzó a llamar la atención a Caín y a advertirle y a darle un consejo. Si quieren, abramos nuestras Biblias en Génesis 4:7. Porque el Señor siempre nos está abriendo los ojos antes de caer en el pecado. ¿Quién lo cree así? Siempre, siempre. Y cuando estamos viviendo en pecado, en el fondo sabemos que lo estamos haciendo. Por eso no podemos disfrutar plenamente el gozo, porque hay algo por ahí adentro que nos dice: uy, Robertcito, la estás embarrando. Génesis 4:7 dice: si bien hiciereis, ¿no serás enaltecido? Le decía a Caín. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Le está diciendo: mira, si tú haces bien, vas a ser enaltecido siempre. Pero si no, el pecado va a estar ahí pendiente, acechándote. Está ahí, con deseos de dominarte. Pero si tú lo quieres, tú lo puedes dominar. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí. Tenemos la capacidad de dominar el pecado. Ya no somos esclavos del pecado. El Señor nos libró de eso. Cuando cantábamos, ¿quién cantaba hace un ratito? Libre soy. Libre para correr, para danzar, para cantar, para declarar que somos sus hijos. Si yo soy libre, es porque no soy esclavo. Porque el libre es lo opuesto al esclavo. Entonces, Caín recibió un consejo directo del Señor Dios. Muchas veces nosotros estamos pensando: bueno, Señor, háblame, y no lo escuchamos. Señor, dime, pero no lo escuchamos. Y entonces empezamos a pedirle señales. Recuerdan la bellota, y empezamos lo que siempre he dicho: a ver si el perro ladra, si no ladra, si llueve, si no llueve, y a tratar de escucharlo. Aquí en esta oportunidad fue directo. Ya había ocurrido el pecado original. El pecado de Adán y Eva ya había ocurrido, o sea, ya había una muerte espiritual. Sin embargo, a pesar de eso, el Señor tenía misericordia y le dijo a Caín: no, tú puedes dominar el pecado. El pecado en este caso nació de una desobediencia primaria. Mire, no acababa de pasar la primera generación. El Señor no había hablado nada, pero en el corazón de ellos ya sabían que tenían que darle al Señor su ofrenda, que tenían que cumplir con su diezmo. Y el Señor no les dijo: preséntense acá y denme el 10%. El Señor no les dijo: bueno, es el momento, cojan sus sobres y llénenlos. No le dijo a Caín y a Abel, ¿cierto? De hecho, yo anhelo, paréntesis, anhelo hacer lo que he visto en algunas iglesias, no necesariamente de Colombia, posiblemente lo haya, no lo conozco, pero sí en Estados Unidos, donde no hay un momento para decirle a la gente: es el momento de presentar su diezmo y su ofrenda, sino que simplemente está una alfolía allá atrás, y todos los hijos de Dios que se congregan en esa iglesia saben perfectamente lo que tienen que hacer, y van pasando, cuando salen van depositando sus sobres, nadie les dice nada. ¿Te acuerdas que estuvimos en Calvary Chapel, en una iglesia donde se congrega mi cuñada en Miami, y yo estaba esperando con el sobrecito cuando nos dimos cuenta era que todo el mundo sabía, y Adán y Eva lo sabían, pero en la palabra nos muestran a Caín y Abel, que sabían perfectamente que tenían que presentar sus ofrendas. Pero ¿cómo será de importante esa ofrenda? Que todo nació de un desagrado del Señor.
El Señor no dijo, ay Caín, pobrecito, es que te tengo que meter en discipulado para que poco a poco vayas cambiando tu corazón y crezcas. Es que tú todavía no conoces. El Señor no le dijo eso. El Señor le dijo, yo creo que el Señor ni le dijo nada porque no está claro. El Señor simplemente no le llamó, no le gustó. Pero sintió que Caín pecó e iba a seguir pecando. Y le advirtió. ¿Cómo sería la misericordia? Si le advirtió a Caín, ¿cómo no te va a advertir a ti y a mí? Pero lo mejor del cuento es que todos lo hemos sentido, ¿no? Él nos ha dicho, Robert, si bien hiciereis, ¿no serás enaltecido? No, él no nos ha dicho eso. Pero si cada vez que como que se sale uno del camino, Él nos habla en el corazón. O busca a alguien que nos hable. El pecado nos desea, amigo. Pecado es sinónimo de enemigo, es sinónimo de Satanás. Hace 8 días veíamos que el pecado en el Antiguo Testamento se conocía como Agón y en el Nuevo Testamento como Amartia, que era fallar, no dar en el blanco. Pero el pecado es sinónimo de mal, el pecado es sinónimo de Satanás, porque solo tenemos 2 opciones. Entonces, no es que yo vea a Satanás en todas partes, es lo que es de Dios, y lo que no es de Dios es de la contraparte. Así de claro. Entonces aquí el pecado es sinónimo de Satanás. Dice que Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar. O sea que él está pensando en ti todo el tiempo. A ver si te pones la zancadilla. Pero sobre todo si te puede abrazar con el pecado. Porque una vez que pecamos, Satanás dice, un punto, gané un punto. Ya está más cerquita de mí y más lejos del reino de los cielos. ¿Y quién quiere vivir en el reino de los cielos? Amén. Pero Satanás no quiere. Entonces el pecado que es Satanás mismo te desea a ti y me desea a mí. Él desea poder esclavizarte. Que tú cada vez que pienses algo o quieras pensar en algo, seas esclavo del pecado. Porque de esa forma Satanás puede controlarte. Y puede decirle al Señor allá, en las cortes del cielo, decirle, ¿se fija? Señor, ¿se fija? ¿Se fija Robert lo que usted decía de él y mire lo que está haciendo? ¿Se fija a Carlos, Señor? ¿Se fija a Margarita, Señor? ¿Se fija? Y va a sacar pecho Satanás. Eso es lo que quiere él. Esclavizarte a ti y a mí con el pecado y no dejarnos ser libres para gritar su nombre, para alabar su nombre, para vivir como Él quiere que vivamos. Nosotros podemos dominar el pecado porque Él lo dijo desde el principio, desde Caín y Abel. Nosotros podemos enseñorearnos del pecado, podemos decir al pecado, no Señor. ¿Difícil? Sí, difícil. Dígamelo a mí, pero dígaselo al que está al lado también, porque es igual. Qué difícil, pero se puede. El antídoto del pecado se llama obediencia. Si tú eres obediente a la palabra del Señor, estás absolutamente garantizada tu vida sin el pecado. O sea, podrás caer eventualmente, pero te podrás levantar, sacudirte. El Señor te curará los raspones y seguirás adelante. Y posiblemente, si lo haces con toda honestidad, te suba hasta de nivel. Porque el problema no está en caerse, sino en no saberse levantar. Y el único que te puede levantar con todo el amor y con todo el perdón y con toda la gracia es el Señor. Porque murió para eso. Ahora, obediencia, qué difícil es obedecer. Qué difícil. Mira el que está al lado y dígale, ¿se fija? El pastor se dio cuenta. Qué difícil es obedecer. Podríamos decir que es imposible. Imposible. Por nuestra condición, por nuestra propia concupiscencia,
por lo que vivimos en el mundo, por los amigos, por las amigas, por las llamadas, por el aviso que vemos en la calle, o la propaganda en la televisión. Qué difícil. Pero si fuese imposible, el Señor no nos demandaría santidad. El Señor nos demanda santidad porque está seguro que podemos ser santos. Ya nos dio el nombramiento, ahora vamos a ganárnoslo. Somos sus santos, nos apartó para Él. Pero ahora nos dice, bueno, yo sé que es difícil, pero les voy a dar la ganancia, que es mi Espíritu Santo. Tú puedes ser Señor sobre el pecado si tienes el Espíritu Santo de Dios en tu corazón. Gracias al Espíritu Santo puedes caminar como el Señor quiere que camines. Sin el Espíritu Santo no. Por eso es importante no contristarlo. Por eso es importante, mire, tenerlo bien el Espíritu Santo. No tenerlo triste, no tenerlo lejos, porque de golpe uno lo tiene lejitos y lo necesita y el Espíritu Santo dice, haga lo que quiera. Harto le he insistido. Harto le he insistido. En Romanos 6, 16, dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos? Oigan, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de a quien le obedecéis? ¿Cierto? Que si le obedeces para mal o para pecado, es muerte. Pero si es para obediencia, es vida. Voy a leerlo en una versión más coloquial, como la Nueva Traducción Viviente, que dice, ¿no se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Todo lo que tú decides obedecer, te vuelves esclavo de lo que obedeces. No, yo no soy esclavo de nadie, yo soy libre para hacer lo que quiera. No, si está obedeciendo a alguien, es esclavo de alguien. Y dice así, uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. El problema está que decidimos. ¿Qué decidimos? ¿A quién decidimos obedecer? Uy, pero es que pastor, usted no sabe. Es que es tan difícil esa tentación. Sí, yo sé también, no crean. Se ríen porque ya saben de qué tentaciones hablo, ¿no? Pero pastor, es que usted no sabe. Le dije, bueno, puedo no saberlo, pero sí sé que el Espíritu Santo está en ti. Y si el Espíritu Santo está en ti, puedes. No tú, el Espíritu Santo que está en ti. Pero hay que dejarlo actuar. Hay que decirle Espíritu Santo. Mira, mi hija, estaba hablando con mi hija esta mañana. Mi yerno trabaja en una empresa que se llama Deloitte, no sé si la hemos de nombrar. Y bueno, le estaban haciendo algunas propuestas de trabajo para venirse a Bogotá o no venirse. En todo caso, mi hija me decía, bueno, papito, que sea lo que Dios quiera, donde el Señor nos quiera tener. Y yo le decía, mi amor, es que el Señor puede manejar tu vida si tú le entregas tu vida a Él. Porque si tú no le entregas la vida, ¿cómo la puede manejar? ¿Sí me explico? Entonces ella me respondía otras cosas muy lindas, y decía, papito, yo le he entregado mi vida, bla, 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 bla. Pero el cuento viene a que si tú quieres que se haga en tu vida conforme a los deseos del Señor, tienes que entregarle tu vida al Señor. Dejar que Él sea el quien la maneja, el que la maneje, porque nos acostumbramos a manejar una muletilla, en donde decimos lo que Dios quiera, como Dios quiera. Si Dios lo quiere, Dios lo quiere, pero te has dejado, le has entregado tu vida, le has entregado tus pensamientos, le has entregado tu más íntimo pensamiento al Señor, le has entregado tus finanzas, por ejemplo, le has entregado tu trabajo. Si tú le has entregado todo al Señor, en ese momento puedes decir lo que Dios quiera, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta.
perfecta. Pero la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, es buena, agradable y perfecta para con sus hijos. Amén. Los que le entregan su vida, los que lo han recibido en su corazón, los que caminan haciéndole caso y haciendo uso de el amor, poder y dominio propio del Espíritu Santo que hay en su corazón. De ahí nos acordamos con frecuencia que es amor, lógicamente. Hablamos tanto del amor de Dios que queremos ponerlo en práctica. Esta iglesia es de amor. ¿Quién no cree así? Amén. Amén. Hablamos de poder, porque decimos el Espíritu Santo viene con su poder, nos bautiza y podemos declarar, podemos sanar, podemos echar fuera demonios porque el Señor nos lo prometió. Pero no hablamos mucho del dominio propio. Y el dominio propio no es otra cosa que dejar que el Espíritu Santo de Dios, que vive en ti, pueda decir no. O pueda decir sí. A veces el Espíritu Santo va a hablar y no le adelantamos. No lo dejamos hablar. Opinamos antes que Él. Y Él nos dice, no. Tranquilos, tranquilísimo. Despacio. Déjame que te quiero decir qué es lo que debes hacer. Eso solo lo puede hacer el Espíritu Santo de Dios si nosotros se lo permitimos. Mire, lo que dice Pablo aquí en Romanos, que lo acabamos de leer, y es que somos esclavos de lo que obedecemos. Si obedecemos a Dios para vida, si obedecemos al pecado para muerte. Es más o menos lo que le dijo Dios directamente a Caín. Más o menos lo mismo. La diferencia es que en esa época el espíritu de Caín estaba muerto. Pero ahora Pablo nos habla a través de su carta a los romanos, a la iglesia de Cristo, donde supuestamente, teóricamente, tenemos el espíritu revivido, regenerado, donde hemos nacido de nuevo, donde tenemos todo el potencial. ¿Quién tiene ese potencial acá? Amén. ¿Podemos ser una iglesia sin mancha y sin arruga? ¿Podremos caminar de acuerdo a lo que el Espíritu Santo nos diga? Sí, ya el tono del amén va bajando. Cuando el problema aumenta, como que va bajando ese tono de amén. ¿Quién quiere entregar su vida al Señor para que el Espíritu Santo la domine? Recuerden que yo les decía hace 15 días, creo, que cuando yo estaba recién nacido en el Señor, los primeros meses que me daba cuenta que quería y lo amaba, pero tenía muchos problemas en mi caminar. Yo le pedí al Señor que me quitara el libre albedrío, algo que pues es imposible, porque esa es la esencia de la vida, que nosotros podemos amarlo libremente y por nuestra decisión, no porque seamos unos robots. Entonces es por decir, Señor, libremente deseo que tomes mi vida y deseo caminar conforme tú quieres que yo camine. Por eso Él nos habla de caminar en las buenas obras que Él preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Amén. ¿Quién siente esto como un rema? ¿Quién lo entiende? Amén. Mire, la gracia de Dios no solamente nos transforma, nos perdona, nos hace nacer de nuevo, sino que además nos da toda la fortaleza para caminar en la verdad. Gracias a esa libertad que decimos yo soy libre, gracias a esa libertad yo tengo la capacidad de caminar en Él. Y nunca podremos pensar que vamos a caminar sin cometer errores, lógicamente. Pero repito e insisto, una cosa es cometer un error eventual, pedir perdón y apartarse, y otra cosa es vivir esclavo del pecado, que es lo que el Señor no quiere que nosotros vivamos. Mira, hay una historia que posiblemente ustedes la conocen porque yo la he predicado, creo que mi esposa también, pero o la han escuchado por algún lado y está en Números 22, y es de un rey que era rey de dos naciones grandes, que era de los madianitas y de los moabitas, y ese rey se llamaba Balac. ¿Les suena ese nombre, Balac? Sí. De ahí viene la palabra balaca.
No, tal vez no. Balac. Balac era un rey muy poderoso. Como les digo, tenía dos pueblos. Era rey sobre mucha gente. Y empezó a oír años atrás de un pueblo que el Señor había rescatado de la esclavitud de los egipcios. Y que de un pueblo que lo había llevado por el desierto. Y empezó a oír de un pueblo al que el mismo Dios lo había alimentado, le había dado sombra en el día, le había dado calor en la noche, de un pueblo que había tenido algunas batallas con otros pueblos y había vencido sin ser un pueblo guerrero, y era el pueblo de Israel, y que era un pueblo poderoso porque el Señor Dios estaba con ellos. Y venía y ese pueblo se estaba acercando a su reino. Eso fue muchísimos años antes de que el pueblo de Israel tuviera rey. Ahí no había rey. Ahí Dios hablaba directamente con su pueblo, con Moisés, porque el pueblo no quiso hablar directamente con Dios. Entonces, tuvo miedo Balac, porque dijo, van a venir y me van a quitar mi reino. Pero él sabía, fíjense que si tenía miedo era porque sabía de la existencia de un Dios todopoderoso, de un Dios grande, pero sabía que ese Dios estaba allá con ellos, no con él. No tenía ni idea lo que nosotros sabemos, que puede estar ese Dios allá, pero que yo puedo ir allá. ¿Cierto? Que Dios todopoderoso y Jesucristo pueden tener la salvación acá, pero que todos podemos venir acá. Porque Él dice, venid a mí, que esté cansado, venid a mí, yo os haré descansar, porque Él nos escogió, no nosotros a Él. Entonces Balac, que conocía la existencia de Dios, tenía miedo porque él no tenía ese Dios. Y sabía que había un profeta, el famoso Balaam, y que era un profeta poderoso, o sea, reafirmaba el hecho de que Dios era poderoso. Y se fue donde el profeta y le dijo, mandó unos emisarios con regalos y todo, y le dijo, Balaam, yo necesito que tú maldigas al pueblo hebreo, porque si no los maldices van a venir y los van a matar. Y Balaam, que era un profeta de Dios, de Jehová, era un profeta sano, lo pensó y dijo, no, yo voy a preguntarle a Dios a ver qué dice él. ¿Qué habrían dicho ustedes? Pero dijo, no, yo voy a preguntarle, porque había plática de por medio, ¿no? Muchos regalos y mucho éxito. Era un gran rey. Estar con el favor de ese rey significaba mucho, y con los regalos de ese rey significaba mucho. Entonces él fue, y lo primero que dijo Dios fue, ¿y tú qué haces con esos tipos? ¿Qué haces con ellos? ¿No te ha preguntado el Señor alguna vez y qué haces con esa amiga? ¿Qué haces con ese amigo? ¿No te ha preguntado? A mí sí. ¿No te ha cogido el Señor mal parqueado? Y hablando cosas que no debes hablar, o prestando el oído por lo menos a cosas que no debes prestar, y el Señor dice, ¿y tú qué haces ahí? ¿Quién te mandó estar con ellos? Ellos no tienen pacto conmigo, dijo el Señor. Entonces volvió Balaam y dijo, no, qué pena, pero el Señor dijo que no. Entonces fue el propio rey a hablar. Le llevó muchos regalos, y a comprarlo, lógicamente. Ya era muy claro para Balaam que el Señor no quería. ¿Por qué? Porque es el pueblo escogido, es el pueblo de Dios, era el pueblo que estaba con la promesa, era el pueblo que traía el Señor. Y entonces no solamente el Señor le decía, sino que era lógico, él ya se había dado cuenta. Sin embargo, cuando Balaam llegó nuevamente a ofrecerle, él dijo, bueno, el Señor me dijo que no, pero espérense, a ver, déjenme, yo voy y le pregunto nuevamente a ver si ya cambió de parecer. ¿No te ha pasado que el Señor te dice no y después dice, ay Señor, es que está bien? Ay Señor, pero es que yo quiero. Señor, pero es que a mí me parece.
Ay, Señor, nos ha pasado muchas veces, o no. Sí. Y el Señor le dijo, no. Entonces, no, qué pena. Y después volvieron a insistirle, yo creo que le dijeron, mire, le triplicamos la oferta. Yo digo, bueno, voy a preguntarle otra vez al Señor. Hasta que el Señor dijo, bueno, vaya. Vaya. ¿Se imaginan la cara de Balaam cuando el Señor le dijo, vaya? Yo sabía, Señor. Chévere. Yo voy porque yo sabía que tú sí querías bendecirme. Yo sabía que sí. Y se fue Balaam. Se fue Balaam con el rey Balac. Teóricamente, para maldecir al pueblo hebreo. Pero dice la palabra, inmediatamente después, en el mismo versículo dice que el Señor no estaba contento, que el Señor estaba muy bravo con Balaam. Al final le dijo, vaya, pero estaba muy bravo. Entonces, uno puede al final obtener el favor del Señor, pero no la gracia. Tal vez no el favor, uno puede obtener el sí del Señor, pero no su favor. No su favor. Y entonces fue cuando iba Balaam montado en su burra, eso sí lo recuerdan, ¿no? Y que a la burra se le apareció un ángel, y la burra no quiso pasar. Y entonces Balaam le pegó a la burra para que cogiera por otro lado, y el ángel, y no quería la burra, hasta que el ángel se le puso en un lugar tan estrecho que la burra no podía pasar, y se echó la burra. Entonces Balaam le pegó duro a la burra, porque la burra, el Señor había descubierto los ojos de la burra, pero no las del burro. Pero hubo un momento en que el Señor le abrió los ojos a Balaam. Cuando Balaam vio al ángel, se botó al suelo y pidió perdón y dijo, tal vez el Señor, como que sí, yo creo que he debido obedecer, yo creo que, pero tampoco fue claro, diciendo qué pena, pequé, no he debido hacerlo, me llamó la atención la avaricia, la codicia, el pecado, no lo dijo. Por eso es tan importante que cuando pecamos y pedimos perdón, seamos directos. No digámosle, Señor, si alguna vez he pecado, Señor, si tú crees que yo he pecado, te he desobedecido. No, dígale, Señor, yo pequé. Perdóname, Señor, porque hice esto y esto y esto. El Señor ya lo sabe. Pero el Señor quiere que lo confesemos. Balaam no lo confesó. Y al final el Señor lo dejó ir, pero tuvo juicio. Tuvo juicio y murió Balaam después. Murió. El profeta nunca respondió, no puedo, no quiero. Nunca dijo no quiero, nunca dijo no. Dijo, el Señor no me deja. Siempre fue una excusa. Qué pena, pero es que el Señor no me deja. Qué pena. Él quería recibir una respuesta diferente y muchas veces nos puede pasar a ti y a mí. Que el Señor nos habla y nos dice no. No te conviene, no te metas. No es ese trabajo que tú debes estar. No te metas a trabajar como barman ahí en ese bar. No te metas. No, es que yo voy a dar la palabra del Señor a todos los borrachos. No te metas de prepago. No, es que yo voy a todas mis compañeras, yo las voy a llevar, las voy a evangelizar. Esas son respuestas a las que uno no necesita ni orar. Balaam no necesitaba orar. Balaam no necesitaba ir a pedirle permiso al Señor. Era lógico, era obvio. Si yo, ahorita que vaya a salir, encuentro aquí caminando un billete de 100,000. Lo piso. Y sigo, lo
doy vueltas, pero no muevo el pie. Y ya me despido y el pie no lo levanto. Ya cuando la gente está yendo empiezo a bajar. ¡Ay, qué cansancio! Y lo recojo y me lo guardo. Y salgo, Señor, gracias, tú sabías que yo lo necesitaba. ¿Qué haría usted si se encontrara ese billete aquí? Yo no sé, en la calle, o sea. Sí, cambiémoslo, no digamos un billete, un bolígrafo fino, lo mismo, un celular, un cuaderno, una Biblia, un iPad. Uno no necesita, Señor, ¿será que tú quieres que yo me quede con el iPad? Esos son rezos. Dios mío, esos no son oraciones, son rezos. Caprichosos. Y entonces, el Señor dice, ¿cómo se le ocurre? Pregunte de quién es. Bueno, Señor. Yo quiero preguntar, bueno, Señor, ¿no te equivocaste? Yo necesito un iPad, tú sabes. Que no. Señor, ¿en serio? ¿Estás hablando en serio? Hasta que el Señor dice, bueno, quédese con el iPad. ¿Y lo va a bendecir al Señor? No, al final te dice sí, pero tienes juicio. Si el Señor te da la sensibilidad de escucharlo en tu corazón, tienes que decir sí en el momento que escuchas su voz. No lo esperes, no lo pienses, no lo cuestiones. El Señor quiere su obediencia. El Señor quiere que tú digas sí, Señor. No que digas, Señor, pero tú has pensado que de golpe si yo hiciera... No lo cuestionemos, no lo argumentemos. Por eso la palabra de Dios, una de las cualidades que tiene la Biblia, es que redarguye. O sea, que quita nuestro argumento humano. Redarguir. Entonces, no le argumentes al Señor, obedécelo. Ese es un pecado que nos empieza a minar. Esa es una kriptonita que no nos damos cuenta porque es muy inocente. Tan inocente, Señor, yo no creo que haya problema. Dice la palabra, y la ira de Dios se encendió porque Balaam iba a maldecir. Otro ejemplo, el pueblo de Israel años más tarde, ya acomodado en la tierra prometida, estaba gobernado por jueces. Y eran personas puntuales a las que el Señor utilizaba, sobre todo para protegernos de los filisteos y de los... Pero de todas formas el que dirigía al pueblo era Dios. Sin embargo, el pueblo, viendo a todos sus vecinos que tenían reyes, dijo, nosotros queremos un rey. Y hablaron con el profeta Samuel. Profeta, dile al Señor que necesitamos un rey. Y el Señor le dijo al profeta, dile a mi pueblo que si yo les diera rey, en este momento ese rey los esclavizaría. Ese rey cogería a los más jóvenes y los llevaría a la guerra. Ese rey cogería lo mejor de sus ganados y lo mejor de sus tierras. Ese rey haría esto y esto y esto y esto. Y Samuel dijo. Y ellos dijeron, no importa, queremos rey, queremos rey, queremos rey. Entonces el Señor dijo, bueno, él es rey. Entonces vamos a dar un rey. Y fue cuando le dio al rey, ¿qué? ¿Cuál fue el primer rey? Al rey Saúl. Y después el pueblo se dio cuenta que Saúl y todos los reyes de ahí en adelante hicieron exactamente lo que el Señor les había advertido. Había cogido a las vírgenes, había cogido a los jóvenes, había cogido las tierras, los había puesto a trabajar para él. Y tuvo juicio el pueblo de Israel. Los reyes hicieron todo. Mire, en el desierto el Señor alimentaba a su pueblo con el maná, recuerden.
maná se decía que era, en Salmos, que era comida de ángeles. Comida de ángeles el maná. El pueblo estaba siendo calentado en la noche por la nube de fuego, protegido del sol en el día por la nube, dirigido por el Espíritu Santo y su nube, alimentado con el alimento de ángeles, que era el maná, y donde ponía la vara Moisés salía agua pura. Y si el agua era amarga, con una rama que el Señor indicara, se volvía dulce. Tenían todo. Y no queremos carne. Ellos se creían en el restaurante y yo quiero filet mignon. Hágame el favor. Estamos cansados del alimento de ángeles, Señor. Danos carne. Pues les estoy dando lo mejor. Eso son proteínas. Eso les da vida. Lo único que tienen que hacer es recoger lo del día. ¿Y dónde? ¿Tienen que ir lejos a recoger? No. Salgan ahí está. Recojan lo del día. El viernes recojan lo del sábado y el domingo. Esta comida era tan poderosa que el Señor al profeta Elías le dio, en unas tortas, le dio comida de ángeles, man. Y esas tortas lo hicieron dar tanta vitalidad que caminó por días, hizo tantas cosas durante ese tiempo que no tuvo que volver a comer durante muchos días el profeta Elías. Pero no, el pueblo quería y insistía hasta que el Señor dijo, bueno, está bien. Les mandó codornices, pero dice que llegaban en bandada las codornices y caían codornices que no tenían ni siquiera que cazarlas, porque caían ellas a sus pies y cogían y comían y después vomitaban y comían. Y el Señor, y muchos murieron ahí por juicio del Señor. Les dio carne, pero el Señor no estaba contento. El Señor estaba triste. Miren, Salmo 78, 29 dice: comieron y se saciaron, les cumplió pues su deseo. El Señor puede cumplir tu deseo, a pesar de que Él no quiera. No habían quitado de sí su anhelo, aún estaba la comida en su boca, cuando vino sobre ellos el furor de Dios, e hizo morir a los más robustos de ellos, y derribó a los escogidos de Israel. Tú y yo tenemos libre albedrío. ¿De quién vamos a ser esclavos para obedecer? ¿Del Señor o del pecado? Ay, es tan difícil no obedecer al pecado, sí, pero tenemos el Espíritu Santo de Dios. Tenemos el Espíritu Santo del Señor. Tenemos el Espíritu Santo que nos da fuerzas, que nos levanta, que nos lleva, que nos guía, que nos limpia, que nos da poder, que nos da gozo. El Espíritu Santo nos permite caminar en el reino. ¿Quién se alegra con eso? ¿Quién se goza con eso? Tú tienes el Espíritu Santo de Dios en tu corazón. Tú puedes andar por el reino y ahí sí correr y saltar y decirle al pecado: no, Señor, yo soy esclavo pero del Señor, porque a Él obedezco, porque a Él sigo. Yo puedo decir no, aunque sea difícil. Yo puedo decir no. Cuando el pecado empieza a coquetearnos, yo puedo decir no y puedo apartarme, porque tengo el Espíritu Santo de Dios. Y eso es lo que el Señor quiere enseñarnos hoy. La burra, si hubiese seguido, el ángel había matado a Balaam. Lo que quiere decir que la burra salvó a Balaam. Y la burra habló. La burra le dijo a Balaam: ¿tú por qué me golpeas? Y Balaam, en vez de decir ¿cómo está hablando?, se puso a charlar con ella. Eso nos pasa a nosotros, que a veces nos podemos hablar con el burro de Balaam. No, del lado de acá, no. De allá. Y a veces somos tan burros que armamos conversación no con el burro, sino con la mula. Porque
Porque empiezan a decirnos tantas bobadas y vemos en la televisión tantas bobadas y en la prensa tantas bobadas y las creemos. Balaam codiciaba mucho dinero. Que tu deseo, que el deseo de tu corazón no sea para llenar tu avaricia ni tu codicia. Que el deseo de tu corazón sea para servir. Que el deseo de tu corazón sea para dar. Que el deseo de tu corazón sea para amar. Sea para caminar en esas buenas obras. Que el deseo de tu corazón, mire, si tú deseas eso, puedes estar 100% seguro que es el mismo deseo de Dios. Y no tienes que orar, Señor, ¿será que tú quieres? No. Sí. ¿Tú quieres que le sonría al de al lado? ¿Será que el Señor quiere que tú le sonríes allá a Julianita? Claro. Ah, sí, o que le sonría a su mamá, o que sí. El Señor quiere que nos sonriamos. Quiere que nuestra sonrisa esté a flor de labios, así, una sonrisa espectacular. Tú, Señor, ¿tú quieres que le haga bien a ese que está al lado? No. Ay, hombre, ¿qué querrá el Señor? El Señor quiere que nosotros nos entreguemos, nos demos, que sea todo nuestro corazón para dar. Por eso yo digo, y repito, no es porque sea original, es porque siempre me alimento de muchas cosas, de la palabra primordialmente, pero también de conversaciones, de predicaciones. Que cuando un hijo nos pregunte qué carrera le aconsejamos que siga, nunca le digamos en esta o en tal otra que es en la que más plata va a ganar, porque lo estamos matando. El consejo sabio para un hijo es decir, escoge la carrera que desees, en donde más puedas servir. Entonces dicen, ay, es que yo voy a estudiar filosofía y letras. Se va a morir de hambre, mi hijo, eso sí que va a ser. ¿Quién lo va a contratar a filosofía y letras? Que voy a estudiar música. Ah, ya lo veré en los bares, ¿no? Lo veré en los bares y está uno declarando. Pero, mire, ¿cuántos que estudian cualquier carrera que aparentemente no da dinero, pueden dar tanto amor, tanta felicidad a la gente? Pueden hacer felices a los demás y el Señor se está sonriendo porque esas son las obras que he preparado de antemano. No le digas a tu hijo, eso no da plata. Dile a tu hijo, escoge lo que mejor te sientas para servir. Para servir. ¿Cuánto más tendremos que experimentar para poder aprender? Yo no lo sé. El Señor quiere que salgamos de acá con el firme deseo de poner en práctica lo que nos ha enseñado. Está difícil, Señor, pero ¿sabes qué? Una vez que el Señor entró a vivir en tu corazón, llegó directo no solo a tu corazón, sino a tu mente, porque la palabra dice que tú tienes la mente de Cristo. Pongámosla a funcionar. A veces tenemos tres neuronas y no las hemos estrenado. Estrenémoslas, las neuronas espirituales, no las neuronas físicas, las espirituales. El Señor nos da un toque allá en ese cerebro. Hagamos que multiplique esas neuronas espirituales, porque si el Señor dice que tú tienes la mente de Cristo, tú tienes la mente de Cristo. Si el Señor dice que tú puedes, tú puedes. Si el Señor dice que tú eres santo, tú eres santo. Si el Señor dice que tú no eres esclavo del pecado, tú no eres esclavo del pecado. Entonces vamos a levantarnos y vamos a decirle al Señor con alegría y con gozo quién es nuestro Señor y a quién obedecemos. Amén. Cerremos nuestros ojos y vamos a orar.